Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a hablar de qué alimentos os van a venir genial, son fantásticos para cuidar vuestras articulaciones, para evitar en lo posible la aparición de los temidos problemas artríticos, ya sea inflamaciones artríticas crónicas o agudas. Lógicamente no van a prevenir que tengas un accidente y por causa del accidente tengas un proceso artrítico y posteriormente un proceso artrósico, pero los procesos de inflamación natural que puedan afectar a cualquier tipo de articulación se van a ver prevenidos, es decir, vamos a evitar la aparición de los mismos y al mismo tiempo la sintomatología, una vez este proceso artrítico ya está instaurado, con estos alimentos va a ser menor. Es decir, se van a convertir en el complemento ideal del tratamiento farmacológico que para el proceso articular te esté recetando tu médico. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Básicamente, ¿qué van a hacer en general los alimentos de los que te voy a hablar en este vídeo? Para que entiendas lo que van a hacer, tengo que explicar un poco qué tiene la articulación que le hace tan susceptible de inflamarse, es decir, de sufrir procesos artríticos y posteriormente la evolución de los mismos a inflamaciones o degeneraciones de todo lo que es la articulación. Imagínate, por ejemplo, la articulación del húmero con la cadera. Imagínate que mi puño es la cabeza del fémur y esta mano es el acetábulo, es decir, donde va engarzado en la cabeza de fémur haciendo juego y permitiendo que nuestra pierna se mueva con un cierto grado de libertad. En la cabeza del fémur, y esto lo podéis ver, por ejemplo, cuando coméis pollo, rompes o abres la articulación, notarás que hay una articulación que lo verás muy blanquecino y si lo miras al trasluz te brilla. Es una articulación que, evidentemente, cuanto más crudo o poco hecho esté el pollo, notarás que es más brillante. Esa membrana es lo que conocemos como membrana sinovial. Es un epitelio que tiende o que con gran facilidad se puede inflamar por multitud de causas que no vamos a analizar en este vídeo. Pero lo que sí que podemos hacer es, mediante la alimentación, hacer que ese epitelio, que esa membrana esté, por decirlo de alguna manera, más fuerte, que sea más resistente a posibles agentes inflamatorios y que una vez, como te he dicho, la inflamación ya esté instaurada, pues la recuperación sea mucho más rápida y efectiva. ¿Qué alimentos van a ser estos que te tengo que comentar? En primer lugar, las espinacas. Las espinacas nos van a venir muy bien por su elevadísimo nivel de antioxidantes. Antioxidantes que van a hacer que esa membrana que recubre la articulación por dentro esté, por decirlo de alguna manera, más eficazmente protegida frente a los agentes inflamatorios externos. Los ajos, las cebollas y los puerros tienen en su composición también alicina, un antiinflamatorio natural muy efectivo frente a los procesos articulares, frente a las artritis especialmente. No va a curarte de por sí de la artritis el ajo, tomado crudo especialmente y machacado, por ejemplo en ensalada, pero sí que va a ayudar y mucho al antiinflamatorio que tu médico te esté recomendando en este momento. Otro alimento que funciona muy bien son las plantas crucíferas. Las plantas crucíferas tienen en su composición una sustancia que se denomina sulforano. Cuando hablo de plantas crucíferas me refiero, como ya sabéis, a la coliflor, al brócoli, etc. Estas plantas, tomadas de forma prácticamente diaria en la alimentación, es muy fácil, las puedes tomar como guarnición un poquito hervidas o al dente, van a hacer que el sulforano presente en las mismas nos proteja y mucho este epitelio que recubre la articulación por dentro, siendo por lo tanto más difícil que se nos inflame. Luego tenemos las frutas ricas en vitamina C. Y frutas ricas en vitamina C hay muchas, no solamente la naranja o el limón, podemos hablar por ejemplo del kiwi, podemos hablar por ejemplo de los arándanos. En el caso además de los arándanos es muy interesante porque el arándano tiene en su composición una sustancia conocida como antocianina y la antocianina junto con la vitamina C nos va a ayudar a que esta articulación esté siempre en mejor estado. La recomendación es muy sencilla. Cada día antes de irte a dormir, un vaso de zumo de arándanos. ¿Te sobra? Es más que suficiente para que tu articulación, con el paso del tiempo, a medida que esto lo vayas tomando,
no te sirve que te lo tomes un día sí, un día no, o cuando te acuerdes, tiene que ser algo de forma continuada, pues ya te digo, tu articulación mejore mucho de cualquier proceso inflamatorio que le esté afectando. Luego tenemos también frutos secos como las nueces. Las nueces van a tener dos principios activos que nos van a venir muy bien para cualquier proceso inflamatorio. En primer lugar, la vitamina E y en segundo lugar, el ácido graso omega 3. Ambos en combinación suponen un cóctel muy bueno para tratamiento de cualquier inflamación articular. Y es muy sencillo, 40-50 gramos de nueces diarias, que además tienen la capacidad de que te van a quitar mucho el apetito, es más que suficiente para que veas en poco tiempo que tu inflamación se recupera antes, lógicamente si no te dejas también tu tratamiento farmacológico que ya te llevarás seguramente de por sí. Evidentemente, luego también encontramos especias que tienen capacidad antiinflamatoria, en especial el azafrán y la cúrcuma. La cúrcuma en especial tiene una sustancia en su composición, la curcumina, es un antiinflamatorio muy potente. De hecho, hay medicamentos que incluso la incorporan. Por lo tanto, sazona tus alimentos con cúrcuma. Si te gusta el sabor, evidentemente. Si no, recurre a los otros productos que hemos hablado. Pero si la cúrcuma te gusta y el sabor que da a tus alimentos para ti es lo suficientemente placentero, pues es un alimento, es una especia que nos va a controlar muy bien la inflamación articular. Y luego, por último, tenemos también los pescados azules ricos en omega 3 y omega 6. Las truchas, el salmón, la sardina, etc. Son pescados que, debido a la alta concentración de este ácido graso omega 3, va a participar en que no se active de forma tan evidente los procesos metabólicos asociados a la inflamación. El ácido omega 3 va a participar en el metabolismo, por ejemplo, de las prostaglandinas, con lo cual, tomado en la dieta, va a ser un producto que nos va a reducir y mucho los efectos asociados a cualquier inflamación, el dolor, el enrojecimiento, la hinchazón, etcétera, etcétera. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.